Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Aquí estamos otro día de estos ejercicios, de este curso de retiro. Me imagino que ya más metidos, llevamos ya un día por medio, más metidos en oración. Seguramente has podido descansar un poco más. No sé si llegaste ayer o anteayer, mejor dicho, muy cansado de este trimestre o de lo que llevamos de tiempo, de año, o de tu trabajo pastoral. Siempre, entre otras cosas, el curso de retiro, los ejercicios, al desconectar de la vida ordinaria, en la medida que podemos, pues sirve también para un cierto descanso. Cambiamos de actividad, tenemos una actividad más sedentaria, más tranquila, podemos descansar un poco más al mediodía, por la noche. De alguna manera también tiene un cierto, podríamos decir, relajo, ¿no? En el sentido bueno de la palabra, que también nos hace falta. Creo que es importante que una de las cosas que a veces nos puede costar por manera de ser, o sobre todo por el trabajo pastoral, depende de cada uno, entendedme esto, es aprender a descansar, que no es poca ciencia, no es poca ciencia aprender a descansar. Necesitamos también esos momentos de oración, que descansa también, de hacer un paseo, de lo que sea. Es importante también porque eso rendirá mejor nuestro trabajo. No significa que sea un descanso exagerado en el sentido de que suponga también evitar dejar la labor ordinaria. No vamos a hacerlo, evidentemente. Pero sí un descanso que realmente descanse, es decir, que nos lleve a vivir muy especialmente, yo diría, pues también un sentido muy profundo de nuestra filiación divina. El descanso también tiene mucho que ver con la vida interior. Dios descansó al séptimo día, le hacía falta, ¿no? Y entiendo que es una parte como, perdonadme que lo diga así, como muy humana de Dios. O sea, también Dios necesitaba el descanso y aplicado a nuestra vida es así. Bueno, pues dicho esto, quería yo también como decirlo también esta mañana, pues vamos a entrar en el tema primero y luego cogiendo, pues en este mes de marzo que ya hoy empezamos, una de las palabras de la misa de hoy. Concretamente me he fijado hoy un poquito más en la oración, ahora lo encontraré, la antífona de entrada de la misa de hoy, que a mí realmente es una oración, es un salmo, el 24, a mí siempre me ha hecho mucho bien, por una serie de razones, ¿no? Dice así el salmo, que es antífona de entrada: recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Que no triunfen de nosotros nuestros enemigos, sálvanos, Dios de Israel, de todos nuestros peligros. Bueno, pues tiene que ver con lo que acabamos de decir también, porque nosotros necesitamos de Dios para que nos proteja, y necesitamos experimentar la ternura y la misericordia divinas. Nos hace mucha falta, porque somos muy poca cosa, porque tenemos también necesidad
de quien nos cuide, y esta es una parte importante también en la vida del sacerdote, dejarnos cuidar. Seguramente algunos de vosotros, pues todavía porque vivan, pues lo hacen vuestros padres o vuestros hermanos, o quizás no es el caso, y diríamos, te tienes que cuidar a ti mismo, o dependes de, no sé, estás en una residencia sacerdotal, no sé, cada uno tendrá unas circunstancias distintas, ¿no? Pero buena labor es, y me parece que, y hago un paréntesis, ¿no?, también eso de la fraternidad sacerdotal. También necesitamos sentir muy cerca de nosotros el cariño de los demás. Y tenemos que darlo, por otra parte. Y creo que harías una buena labor, haríamos todos una buena labor si nos ocupáramos más de nuestros hermanos sacerdotes. Y tuviéramos también, no digo porque no lo hagamos, entendedme, seguramente lo harás y muy bien, sino porque es una parte integral de la vida sacerdotal también, vivir esa fraternidad sacerdotal que está contemplada, recuérdalo, en el directorio para la misión de los presbíteros, y también está contemplado en la Pastores Dabo Vobis, que pueden ser buenos puntos de referencia para nuestra vida sacerdotal. Necesitamos también ese cariño de los demás y darlo a los demás. El hermano enfermo, el que está en el hospital, el que tiene necesidades económicas, el que tiene una pena enorme por un sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, humanamente nos hace falta sentir el cariño. Y por supuesto también, y la fraternidad, y por supuesto también lo tenemos de Dios, que es ternura y es misericordia, y que nos protege siempre. Así lo hizo el Señor, así lo hizo Dios siempre con el pueblo de Israel, así. Y así lo vemos, y nos metemos ya en harina lo que hoy quería deciros, también lo vemos en la figura de Abraham, que bien le llama la liturgia nuestro padre en la fe. Lo mismo que Abraham, dice la carta a los Gálatas, que es el tema para comentar hoy. Lo mismo que Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia, reconoced pues que hijos de Abraham son los de la fe. En efecto, la Escritura, dice Pablo, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia de que por ti serán benditas todas las naciones. Así pues, los que viven de la fe son bendecidos con Abraham el fiel. Vivir de la fe. Nos une porque ha vivido de la fe, no solo porque haya profesado una fe, sino porque la ha vivido. No nos une solo una fórmula de fe, sino una vida. Abraham, confiado en Dios, respondió a una voz que le habla de entregar su vida. Y es difícil hablar de fe cuando no hay una vida entregada, pienso. Cuando hay una vida cómoda. Cuando hay una vida donde hay una cierta manera burguesa de entenderla, que es siempre refractaria a la fe. Cuando el hombre vive, una vida cómoda, digamos, suficientemente segura, en el sentido de que evita las preocupaciones o que no se plantea grandes retos, sino que vive cómodamente, en ese sentido más negativo de la palabra, cuando el hombre se plantea vivir así, entonces se podría decir que
que el hombre no entiende la vida como una vida de fe. Vive en una seguridad humana, como se suele decir hoy, en un nivel de confort, o en un estado de confort donde nada quiere que le preocupe. Y entonces la fe es una cosa más dentro de esa vida, pero no es lo que sustenta la vida, lo que fundamenta aquella existencia. Abraham lo entiende de otra manera, porque escucha de Dios: sal de tu tierra y de la casa de tus padres. Claro, esto supone una ruptura enorme, porque son las cosas que en ese momento a Abraham le sostienen: la tierra, la familia. Aparece en la vida uno absoluto, que es lo que a él le está sosteniendo la vida. Y cuando escucha la voz de Dios y le dice algo que significa: mira, dejas tus seguridades, sal de tu ambiente, de tu tierra, de tu familia. Y uno, pues evidentemente, Abraham, evidentemente aquello le rompe por dentro. Pero como era un hombre de fe, entiende que tiene que obedecer a aquella voz. Las dos grandes seguridades, la tierra, la familia, le pide. Y es que, y su respuesta, la que Dios le está pidiendo, es una respuesta de fe. Y es que la fe está unida a la vocación, está unida a la voz que nos llama, esa que también tú y yo sentimos hace tantos años. Cada uno, el itinerario de su vocación es distinto, hay realmente cosas misericordiosas, cosas, me refiero, muy milagrosas o muy llamativas en la vocación de cada uno de nosotros. A veces no son tan espectaculares, pero son también una llamada. Es imposible tener fe y no vivir la vida como una vocación. Sino la fe abre el espacio para que la llamada de Dios guíe toda la existencia. Pienso, y seguramente lo habrás concluido más de una vez, que si no hay vocaciones es porque no hay fe, porque hay una fe vacilante, y porque podríamos decir que la Iglesia también sufre hoy día una profunda prueba de fe. Me decía un sacerdote amigo mío, no era de aquí ni era de otro sitio, en una diócesis donde había un problema serio de vocaciones, pasan todas, pero en esta era algo especial, que había conseguido vocaciones, había conseguido chicos para que fueran al seminario, había, pues buscado y había conseguido, me decía un día, una cosa terrible, ¿no? Pero que es así, Gracias a Dios aquella situación se fue rectificando, fue mejorando. Me dijo un día, yo creo que movido también un poco por el dolor y el sufrimiento, me decía: mira, yo mando a los chicos al seminario con vocación y me regresan sin fe. Es tremendo. Como te digo, gracias a Dios, aquello fue cambiando, ¿no? Pero la Iglesia sufre una crisis de fe. Los hombres, mejor dicho, Iglesia Santa. Una prueba de fe. Hay personas que están, perdonad que lo diga así, envueltos
altísimos de la Iglesia y no creen. No creen. ¿Cómo se compagina esto? ¿O cuál es el camino? ¿Cómo se explica esto? Porque para esas personas lo importante es otra cosa. Es dialogar mucho, es tener puntos de común, es tener estrategias, pero eso sustituye la fe. Es querer tener el control de todo, de tal manera que la confianza está puesta en los medios humanos, no en la fe. Mira, la fe de Abraham tiene una característica peculiar que yo diría que conviene destacar. Dios le pide todo porque Dios le da todo. Nosotros lo damos todo, pero ganamos mucho más. Yo creo que no hay una comparación entre lo que hemos recibido y lo que hemos entregado. Aunque esto desde fuera no se perciba. Y la gente piense, haya gente que piense que la vocación del sacerdote es únicamente y exclusivamente una vocación de sacrificio o de entrega poco alentadora o poco, yo diría, poco recompensada. Y pienso que una de las mejores cosas que podemos hacer también en esto, me parece, porque eso también es como una especie como como diría yo, de manera de manifestar también nuestra vocación, es dar una visión positiva, esperanzadora, animante de nuestra vocación sacerdotal. Es decir, si la gente que nos conoce, que tratamos, nos ve contentos, felices, enamorados del Señor, de nuestra vocación, si nos ve como pues perfectamente, al margen de que haya momentos y circunstancias y épocas que suframos más, que eso es normal, pero si de fondo ven que tenemos una actitud positiva y animante y sobre todo llena de confianza en Dios y felices es la palabra, felices por lo que hacemos y por la vocación que Dios nos ha dado, haremos más atractivo el sacerdocio. Queremos seguiros porque os vemos contentos. Qué importante es esto. Hay, como te digo, una visión a veces desde fuera, como de que poco compensa una vocación sacerdotal. A Abraham, fijaros, se le abre un mundo entero. Serán benditas todas las naciones. El mundo entero está en nuestras manos. Por tanto, la respuesta de la vocación de fe a la vocación de una persona solo puede alumbrar el mundo entero. Pensad en cuántos santos a lo largo de la historia de la Iglesia han hecho tanto bien ellos solos y han construido alrededor suyo, por su santidad y porque Dios se ha servido de ellos, han sido buenos instrumentos, tantas buenas obras. Pienso en Benito de Nursia, pienso en Domingo de Guzmán, o en Francisco de Asís, o Ignacio de Loyola, pienso en tantos hombres, ¿no? Que nos han dejado una herencia, y pues Vicente de Paúl, José María Escrivá, Juan Pablo II, contemporáneo nuestro, que han dejado una huella impresionante. Un solo hombre, un hombre de fe, nos ha hecho atractiva la vocación sacerdotal.
Dios pide a Abraham una tierra y una familia, porque le va a dar una nueva tierra y una nueva familia. Porque Dios no ignora los deseos humanos, ni ignora las necesidades que todos tenemos, ni mucho menos. No pide algo que va contra el hombre, sino que manifiesta una plenitud que va a nacer de un don de Dios. Pero para hacerlo hay que dar todo. Por tanto, pensad que en Abraham se da una especie, podríamos decir, de misterio de paternidad. Va a ser el padre de tantas naciones. Por eso, toda paternidad es una vocación. Nadie se hace padre a sí mismo. La paternidad es un don de Dios. Un don de Dios. A ti y a mí el Señor también nos ha dado ese don para hacer tanto bien a tantas almas. Por eso, Abraham también, su vocación le supone salir, moverse. Sal de tu tierra. Voy a hacerte padre de una nueva familia, de una nueva tierra. Muévete. Sal de tu confort, de tu zona de confort, de tu vida tranquila y sosegada, en ese sentido donde no te has complicado nada. Mirad, yo siempre he pensado, ¿no? Es decir, siempre he pensado que, en el sentido bueno de la palabra, ¿no?, que el Señor nos ha llamado a una vocación y nos ha complicado la vida. Es verdad, nos ha complicado la vida el Señor. Nos ha pedido, muévete, sal de tu zona, muévete, complícate la vida. Esto creo que va en contra de eso, podríamos llamarle espiritualismo quietista, ¿no?, que a veces se extiende por la Iglesia. Es decir, recuerdo una diócesis que, hablando cerca de esta fecha, por la época del día del seminario, ¿no?, pues salió en un boletín las vocaciones que había habido, ¿no?, y entonces aparecían allí poquitos, había habido, pues no sé, 3 o 4 chicos que habían ido al seminario, y ponía llevados por tal parroquia 1, y llevados, y ponía al final, y por el Espíritu Santo tantos. Es verdad, el Espíritu Santo mueve las almas, pero como me decía alguien, no hay que hacer nada para buscar vocaciones, Dios se encarga ya. Dios ya hará. Deja que Dios haga. Entendedme, ¿no? Efectivamente hay una manera de ver ese Dios hace en nuestra alma muy positiva, dejar obrar a Dios, efectivamente, ¿no? Nosotros poner los medios para que el Señor, pero poner los medios nosotros para que el Señor pueda obrar. Otra cosa es un sentido más radical de esto, diciendo no hay que hacer nada, Dios ya hará. Nosotros quietismo, no. La fe es caminar. La fe es fe con obras, acuérdate. Fe con obras. La fe es obrar. Lo que permite entender la vocación de Abraham es que la vida es un camino. Por eso la revelación de la paternidad es clave para entender el camino. Es un camino que nace y termina en una paternidad, sin dejar de ser camino. Y Dios lo pide todo y nos da todo. Dios le pide a Abraham, prometiéndole una paternidad, le pide, acordaros, a su hijo. Es impresionante la escena de Isaac y de Abraham en el monte. Él era el hijo de la promesa, de él nacerían. Y sin embargo, en un momento dado le pide que sacrifique a su hijo.
Y el bueno de Abraham se dirige al monte con su hijo, con la leña, y el hijo se queda inquieto porque cuál es la víctima del sacrificio. Pero Abraham va, se mueve, cree en esa voz. En esa voz. Esto hoy pasa en el mundo también. Abraham sale de su tierra, se dirige a la tierra prometida, a la tierra que Dios una tierra nueva. Compra un sepulcro a los hititas, adquiere derechos, va haciendo un terreno para encontrarse con Dios. Y allí recibe la revelación más grande de su paternidad, el misterio de Dios en Mambré y la alianza en Moria. El hijo que le devuelve es el Hijo de Dios. Por tanto, fijaros, esa paternidad que Dios le devuelve a Abraham es una paternidad que se hace universal. Entendedme esto. Todo hombre puede encontrarse con Dios como Padre. Dios, dar todo a Dios, es la respuesta de Dios, es que Dios nos ha hecho hijos suyos. Hijos suyos. El gran don que nosotros hemos recibido es la filiación divina. La fe de Abraham ha hecho que el pueblo sea considerado hijo de Dios. No considerado solo, sino de hecho, ontológicamente, hijos de Dios. San José María tenía una especial devoción a los patriarcas, ¿no? Por ejemplo, él en ese sentido, ¿no?, de la visión patriarcal, ¿no?, de la vida, él propuso, luego no fue así, porque no le pareció, lógicamente, a quienes, lo tuvieron que hacer, ¿no?, que en su lápida donde estaba enterrado, ahora está arriba en Santa María de la Paz, esa lápida donde está enterrado ahora el beato Álvaro del Portillo, tuviera una leyenda. José María Escrivá, lo que fuera, hombre pecador, y se añadiera genuit filios e filias, engendró hijos e hijas. Todo eso quedó en una frase, en una palabra que está escrita allí, simplemente, el Padre. Te lo decía, me acordaba de esta pequeña idea, sencillamente por esa visión que tenía también San José María de la paternidad. De la paternidad. Es decir, de alguna manera en nuestra vida pasa lo mismo. Nosotros hemos renunciado a una paternidad fisiológica, un celibato apostólico, pero el Señor nos ha hecho padres. Precisamente por la fe. El Señor nos da esa posibilidad de engendrar hijos espirituales. Nos ha dado un camino que nos lleva también a desarrollar perfectamente nuestro deseo de dar vida, propio de la naturaleza humana. Y hemos de ser hombres, de verdad, que demos vida. Que pongamos el corazón, que queramos a la gente profundamente. Viene lo uno esto a lo que decíamos al principio, al comienzo de esta meditación, cuánto bien tenemos que hacer a través de cómo queremos a la gente, y muy especialmente a nuestros hermanos sacerdotes, y a los que se acercan también
al sacerdocio. Esta es la hora ya, perdonar. Nuestra fe está unida a la entrega total de María. Sin Abraham el amor está envuelto de tantas cosas, en María es totalmente luminoso. En María toda la serie de generaciones acaba respondiendo a Dios, es la tierra prometida. Para responder bien a nuestra vocación con fe, no podemos dejar de estar con María. Y hagamos así, perdonar que acabe ya un poco rápido, hagamos así nuestro el sí de María. Hagamos nuestro el sí de María, que será la manera también de vivir esa paternidad y esa maternidad que María también nos enseña. Poner todo esto en manos del Señor y pidamos al Señor todo que nos ayude verdaderamente a vivir así nuestra vocación como padres, que eso tenemos que ser. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.